queríamos compartirles hoy también, siguiendo un poco lo que venimos relatando durante estas semanas, ¿no? El sábado hizo una semana que nos levantábamos y nos encontrábamos con lo que ellos decían el ataque terrorista de Hamas sobre el Estado de Israel. Nosotros decimos lo que fue, en todo caso, la incursión, la milicia del pueblo palestino sobre su propio territorio, porque Israel está construido sobre el territorio palestino y sobre la ocupación palestina. En este sentido, durante toda la semana hemos estado no solamente trayendo la palabra de muchas compañeras y compañeros desde Palestina y también desde la diáspora, de lo que es la diáspora. Recordemos que hay más de 6 millones de palestinas y palestinas que están en la diáspora peleando por el derecho al retorno a su tierra, pero hoy nos parecía interesante. El viernes en la bicicleta pudimos charlar, aparte de con Jaldía Abubakra, una compañera que siempre también estamos aquí pidiéndole su palabra y su reflexión en todos estos medios de prensa nuestros, alternativos y populares. También estuvimos con David Comedi. David es el vocero de la Red Internacional Judía Antisionista en Argentina. Y David hace un relato histórico que me parece muy interesante que podamos escuchar atentamente y, como digo y repito, después también seguir profundizando sobre lo que hace al punto uno, si se quiere, o al punto cero, como se dice, del conflicto, o más que del conflicto, de lo que es la resistencia del pueblo palestino. No olvidemos las dos intifadas, la de los 60, 70, la de los 80, no olvidemos la resistencia histórica del pueblo palestino, más de 70 años de ocupación, pero David hace un relato histórico que me parece es muy elocuente y deja por lo menos blanco sobre negro lo que es la realidad de la ocupación en los territorios palestinos y el porqué de la situación que este sábado estuvimos escuchando. Este sábado nos levantamos escuchando lo que ellos llamaron la incursión terrorista de Hamas, pero que en realidad lleva muchísimo tiempo. Si te parece, entonces, Mati, ya vamos a escuchar el primer audio de David. Es una guerra colonial que el sionismo le declaró a Palestina y al pueblo palestino. Y eso ocurrió a fines del siglo XIX y desde entonces continúa el movimiento sionista y luego más tarde los ejércitos del sionismo. Se habla mucho de terrorismo en estos días, que fueron todos terroristas, ¿sí? Cometiendo actos de terrorismo contra la población palestina, fueron buscando colonizar y de hecho más adelante, sí, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, colonizando algunas partes de Palestina, ¿sí? También intentaron, mediante compra de terrenos, coimas, como decimos acá en Argentina, extorsión, amenazas, obtener territorios. Cuando vieron que eso no iba, ahí pasaron al terrorismo. Y entonces vemos que el conflicto, si se lo puede llamar así, para mí es una guerra colonial, un movimiento colonial como el sionismo europeo, le declara al pueblo palestino, ¿sí? Que estaba hacía siglos y milenios en esa tierra. Entonces, milenial solamente la permanencia del pueblo palestino en Palestina. Y la situación que estamos viendo hoy resulta justamente de la invasión sionista en Palestina, que empieza a fines del siglo XIX. Entonces, de ninguna manera es un conflicto milenar. No es religioso tampoco. Como estamos diciendo, se trata de una guerra colonial. Sí tiene influencias religiosas. Lo voy a tratar de explicar. Comienza el sionismo con una inspiración religiosa, fundamentalmente el sionismo cristiano, ¿sí? Comienza con una inspiración religiosa desde las corrientes evangélicas cristianas que había en Inglaterra, que fueron los que firmaron la Declaración Balfour, ¿sí? Había ya muchas ansias desde muchas personas influyentes en el gobierno del Imperio Británico de lo que ellos les llamaban restaurar el pueblo hebreo en Palestina. Y ellos un poco porque leían la Biblia todos los días y tenían esa influencia religiosa. Pero junto con esto había un interés, y que continúa ese interés estratégico, de tener un bastión imperialista en la región del Medio Oriente, y lo vieron como esa posibilidad. Hay escritos que uno puede leer, cartas que se mandan entre ellos y que después tratan de influenciar a judíos europeos que muy allegados a esta élite británica para convencerlos de asumir la empresa de lo que ellos les llamaban restaurar el reino hebreo bíblico
en Palestina. Un poco el fondo religioso más del cristianismo, ¿sí? Y después los que toman esto lo toman más que nada por una cuestión de no religiosa, dentro de lo que es el judío europeo, del que en el momento estaban sufriendo muchas persecuciones, había mucho antijudaísmo y judeofobia en Europa, y entonces esta es realmente la motivación que ellos dicen, bueno, una solución posible, y tal vez la única solución a esta judeofobia es simplemente capitalizar esta judeofobia para obtener un territorio con la ayuda del Imperio Británico y otras fuerzas imperialistas. Tenemos el famoso panfleto de Teodoro Herzl, que escribe El Estado Judío, donde él ya plantea la posibilidad de hacerlo en Argentina o en Palestina, ¿sí? Buscando territorios más o menos donde se podría implementar el Estado judío que él visualiza, y ya habla de un proceso colonialista, obviamente, está totalmente inspirado en el colonialismo europeo, que es, como sabemos, es una estructura de poder, de una manera de saquear territorios y los recursos naturales de estos territorios, invisibilizando la presencia de los pueblos originarios. Y en este particular caso, el caso cuando se decide en el primer Congreso Mundial sionista, ya se habla de hacerlo en Palestina, ya se invisibiliza completamente la existencia del pueblo originario, ¿sí? Que es el pueblo palestino, diciendo, bueno, el famoso lema de llevar un pueblo sin tierra a una tierra sin pueblo. Había una fracción pequeña de la población palestina, era judía, de origen mizrahi, sefaradí, como muchos judíos que estaban también en otros países con mayoría musulmana, como en Marruecos, por ejemplo, como en el Yemen, en el Magreb en general, que tenían en general una relación muy armónica, justamente. Por supuesto que siempre podían haber algunas tensiones religiosas, pero eran mínimas. El conflicto o la guerra la declara el sionismo contra el pueblo palestino en su totalidad, incluyendo los palestinos judíos, porque rompen esa relación que tenían estos judíos árabes o árabes judíos con sus hermanos de otras religiones. Y les meten la idea de que son diferentes, de que son una nacionalidad diferente, y si por más que no quisieran asumir esto, era muy difícil porque empieza toda una batalla, terrorismo sionista, procurando comenzar con la limpieza étnica, con el Plan Dalet de 1947 ya entra en total desarrollo, ¿sí? Y ahí, bueno, se rompe esa relación, se rompe esa cultura incluso, ¿sí? Hay muchos escritos de judíos, por ejemplo, de descendientes de Irak, que añoran esa cultura árabe, ¿sí? Que ellos tenían y que fueron llevados, sus padres en realidad fueron llevados organizada desde el movimiento sionista en Palestina para llevar judíos árabes, o árabes judíos más correctamente dicho, a Palestina, ¿sí? Después de que ya estaba creado el Estado de Israel en los años 50, como una manera de lograr mayor legitimidad, porque hasta ese momento era fundamentalmente un movimiento ashkenazí, o sea, originario de Europa occidental, y Rusia y Ucrania. Entonces, de esta manera podemos decir que había una pequeña fracción de judíos que tenían una relación relativamente armónica, porque eran simplemente parte del pueblo, que esto se rompe con la introducción de este movimiento colonialista que busca crear un supremacismo judío, que es el movimiento sionista. Bueno, por supuesto que una de las estrategias del colonialismo sionista del Estado de Israel para avanzar con la limpieza étnica es ir fomentando la presencia de colonos en regiones donde hay población palestina, justamente porque la idea es que estas colonias se vayan expandiendo y vayan sofocando a las poblaciones palestinas aledañas. Y eso ocurre en Cisjordania, y vemos cómo de a poco Cisjordania se fue convirtiendo desde el año 67 hasta este momento, en 67 cuando fue conquistado por el ejército israelí, ¿sí? Mediante masacres, violaciones, fue conquistado. Decían que era solamente para negociar y que lo iban a devolver a cambio de paz, etcétera, pero en realidad inmediatamente, casi algunos meses después, ya aparece la primera colonia, que justamente la idea es ir expandiendo la presencia de colonos y colonas judías, que la idea es un poco también que van entrando en conflicto, porque van usurpando los recursos naturales como el agua, por
por ejemplo, se hacen territorios, calles solamente para judíos y judías y no para palestinos, alegando una cuestión de seguridad que en realidad es la construcción del apartheid que tenemos hoy. Y en el caso de los colonos que están aledaños a la Franja de Gaza es lo mismo. Primero que varios de esos kibutzim que fueron atacados por Hamas están construidos encima de poblaciones palestinas destruidas en el año 48. Y otra cosa a tener en cuenta, que la mayor parte de los palestinos y palestinas que están en Gaza son descendientes de los refugiados y refugiadas de la Nakba, que empiezan el año 47 en el año 48. Entonces, bueno, son expulsados, ¿sí?, mediante violencia, masacre, tanto a Gaza como a otros lugares, pero una gran fracción va a Gaza. Y Gaza se convierte a partir de ese momento en una especie de campo de refugiados. Nosotros decimos que en el año 67 el Estado de Israel conquistó Cisjordania y también conquistó Gaza, y conquistó la península del Sinaí, y conquistó los altos del Golán, pero en el caso de Gaza ya había habido masacres, varias masacres antes de ese momento de la conquista en el 67. Por ejemplo, en la guerra del 56 hubo una gran masacre ahí en Gaza, la masacre de Jan Yunis, donde masacraron 275 personas, palestinos y palestinas. Eso se continúa a lo largo, porque una vez que ocurre esa conquista o esa usurpación de esos territorios 67, empieza un gobierno militar severo sobre tanto las poblaciones en Cisjordania y en Gaza. Y las colonias, hubo colonias en Gaza también, como una forma de generar esa fricción, que es una fricción que ocurre porque los colonos que van ahí no van en la idea de vamos a convivir con los palestinos, van en la idea de expulsar, de usurpar, porque es la ideología del sionismo, que es un Estado, formar parte de un Estado con supremacía judía, donde los palestinos y palestinas son directamente invisibilizados o demonizados o perseguidos, y bueno, un poco ese es el rol que juegan los colonos, de la punta de lanza del colonialismo sionista en los distintos territorios que ellos buscan ir avanzando. Y ahora, en Gaza, bueno, en el año 2005 hubo una retirada unilateral por parte del ejército israelí que sacó las colonias de allí, pero continuó la ocupación, porque ese es otro mito. Yo estaba discutiendo hoy con gente que mal entiende la situación y dicen, esta gente de Gaza invadió Israel en el atentado terrorista que hizo Hamas. Esa es la foto que ellos sacan, de una forma totalmente descontextualizada, sin recordar que en realidad Gaza es parte de Palestina, que está bajo ocupación, si bien es una ocupación diferente a la que ocurre en Cisjordania, porque es una ocupación por cielo, por tierra y por mar, a través de muros, a través de control de lo que entra y lo que sale, ¿sí?, porque Israel continúa teniendo el control de todo lo que puede entrar o puede salir. De hecho, calcula lo mínimo de alimentación que va a tener cada gazatí para poder sobrevivir, y ha generado crisis humanitarias constantes a través de ese bloqueo inhumano que lleva a cabo sobre Gaza, justamente porque es el modo nuevo que elige en 2005 el Estado sionista para buscar debilitar y buscar doblegar a la resistencia palestina en Gaza. Por otro lado, bueno, la estrategia en Cisjordania es otra, y como ya dijimos, ahí los colonos están todavía en todo el territorio y han convertido Cisjordania como una especie de queso gruyère lleno de huecos, o sea, son bantustanes como en el estilo del apartheid sudafricano, donde los palestinos son cada vez más sofocados. Las colonias, en este momento ya hay casi, no sé si estoy actualizado bien con el número, cerca de 800.000 colonos presentes en Cisjordania. Que el nuevo gobierno israelí ya no lo oculta más, porque antes decían que no, que era un territorio en disputa. El nuevo gobierno israelí ya directamente dice, ese territorio es nuestro, bueno, y los palestinos van a tener que irse. Ni siquiera hablan de palestinos, ya hablan de los árabes, que para ellos son invasores, los tildan de invasores, cuando en realidad los invasores son los sionistas, que llegaron de Europa. Ellos dicen que se van a tener que ir o conformar directamente con ser ciudadanos de tercera categoría, bajo una dictadura militar. Incluso a veces digo que es peor que la dictadura militar que tuvimos aquí en Argentina, es mucho más prolongada, por supuesto, y que decide sus vidas permanentemente, porque ellos no tienen la posibilidad ni siquiera de elegir un gobierno, porque el que gobierna de facto en esos territorios es la ocupación israelí. De alguna manera, ya o a través de un bloqueo inhumano,
o a través de lo que está ocurriendo en Cisjordania, que acabo de mencionar. Y entonces es muy valioso que exista una resistencia organizada, a pesar de todas estas condiciones, a toda esa situación genocida que crea el Estado sionista, tanto en Gaza como en Cisjordania, a través de todas estas estrategias. Estábamos escuchando a David Comedi. David es vocero de la Red Internacional Judía Antisionista en Argentina. No sé qué te parece a vos, Mati, pero realmente me parece impecable, muy, muy, muy interesante para seguir el recorrido, porque todo parece, en la historia de la humanidad, todo parece que arranca cuando nosotros nos enteramos, o arranca cuando el sistema nos quiere tirar algún tipo de información. Me parece que lo de David es para escuchar nuevamente, es para tomar nota, es para seguir investigando, y por supuesto toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con los hombres, con las mujeres, con las niñas, con los niños palestinos, en esta gran masacre que lleva ya más de 70 años. Vamos a seguir, por supuesto, con el tema. Comentarle algunas cuestiones. Esta semana se iba a hacer en Toulouse, en Francia, un encuentro de Mazar Badid, que es la ruta alternativa revolucionaria a Palestina. Ha sido prohibido ese encuentro. No solamente iba a estar Mazar Badid, también iban a estar otras organizaciones de derechos humanos, solidarias con el pueblo palestino. Ha sido prohibido. Ustedes saben que una persona fue asesinada en Francia, eso ha sido prohibido y se pasó a Bélgica. Vamos a ver qué sucede este fin de semana, si realmente se va a poder hacer el encuentro en Bélgica, porque también recuerden que ayer o antes de ayer en el partido de fútbol, creo que ayer en un partido de fútbol que se disputaba ahí en Bélgica, también fueron acribillados 2 personas, dudosamente, digamos, no se entiende muy bien. La idea de hacer el encuentro en Francia, en Toulouse, era justamente aparte por cumplirse ya 40 años de lo que fue la detención de uno de los presos políticos quizás que más años lleva detenido, que es Jorge Abdallah, que es un militante libanés que comprometido con la lucha del pueblo, de la liberación del pueblo palestino, que fue arrestado el 24 de octubre del 84 en Lyon, nuevamente fue arrestado después en julio del 87 y fue condenado a cadena perpetua. Creo que es el preso político que más años lleva detenido, creo. Muchísimas cosas hoy, yo digo, les sugiero, me parece importante, por supuesto en radio nunca podemos cubrir toda la problemática, toda la temática y por supuesto hilar finito, así que lo importante es, tiramos los temas, comentamos y cada uno puede seguir estos temas, porque seguirlos e informarse es también una forma de comprometerse con la lucha de los pueblos en general. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.